Bienvenidos y bienvenidas a la clase de geometría del profesor Oscar Martínez. En esta tercera semana vamos a incrementar poco a poco el nivel de los ejercicios, agenciándonos ahora de sus compendios y libros que ustedes tengan al alcance. Obviamente los que no hayan podido recoger se los vamos a estar pasando en virtual. Sin más que decir entonces, vamos con el siguiente tema. Líneas y puntos notables en un triángulo cualquiera. Muy bien, vamos a conocer 4 líneas notables y 4 puntos notables. Notables porque son fáciles de reconocer, ¿de acuerdo? Eso significa la palabra notable. Veamos. La altura. La altura, jóvenes, es un segmento de recta que nace en un vértice y forma ángulo perpendicular en el lado opuesto al vértice donde nació, como en este caso, ¿de acuerdo? Y la altura siempre va a formar 90 grados con el lado opuesto. Si trazáramos las tres alturas, como en este caso, obtendríamos un punto de intersección, y ese punto de intersección se conoce como ortocentro. Se representa con la letra H. ¿De acuerdo? Ahora, la mediana. La mediana es un segmento de recta también que nace en un vértice y termina en el punto medio del lado opuesto de ese triángulo donde está naciendo la mediana. Si trazáramos las tres medianas como en esta figura, obtendríamos el punto centro, que también se le conoce como gravicentro, pero aquí están colocando la palabra baricentro, el más conocido. La G de gravicentro porque es el centro de gravedad del triángulo. Y hay una característica particular. A ver, si acá interpretamos lo que dice esta simbología, no es otra cosa que si este segmento vale M, eso te está diciendo la nomenclatura, este otro segmento será 2M, el doble. Si por aquí vemos que este segmento vale X, ¿de acuerdo? De aquí a acá, del lado del punto medio al centro, del centro al vértice sería el doble, 2X. Lo mismo pasaría para el segmento CM3. Si este vale P, entonces el segmento GC valdría 2 veces P. ¿De acuerdo? Es una propiedad de las medianas. Les hago el recalque porque vamos a usarlo. Ahora, la mediatriz. La mediatriz es el único, o es la única línea notable que es una recta. ¿De acuerdo? Es una recta que nace en el punto medio del lado de cualquier triángulo, mientras que las otras líneas notables son segmentos que nacen en un vértice. Aquí la altura está naciendo en B, termina en H. Aquí la mediana comienza en B, termina en el punto medio M. Pero aquí la mediatriz está naciendo en el punto medio N y no tiene límite, no tiene fin. Obviamente hay una intersección aquí, ¿de acuerdo? Pero la mediatriz es una recta que forma 90 grados con el punto medio de un lado, formando ángulo perpendicular. Si uniéramos todas las mediatrices, como en este caso, obtendríamos el circuncentro. Circuncentro, ¿por qué? Así se le conoce. Porque si tú observas un momento y hacemos lo siguiente, vamos a ver si lo puedo hacer bien, ahí está, donde intersectáramos el punto A, el punto B y el punto C con el triángulo, el centro, o sea, la intersección de las mediatrices, está también cayendo en el centro de la circunferencia. Por eso es que se le conoce como circuncentro. Esperemos que se haya visto, ¿de acuerdo?
Veamos ahora la última línea, lo que es una bisectriz. Una bisectriz es una cebiana interior que biseca. Ahorita les voy a explicar qué es una cebiana, ¿de acuerdo? Una cebiana, perdón, esta de acá. A ver, biseca. Biseca significa que intersecta. Es un segmento de recta, jóvenes, que nace en un vértice y va a partir al ángulo donde están haciendo, lo va a partir en dos ángulos iguales. ¿De acuerdo? En dos ángulos iguales los parte, como en este caso, beta y beta. A este segmento, a esta bisectriz se le conoce como interior, y a esta bisectriz que está fuera del triángulo será bisectriz exterior. Si nosotros juntáramos y uniéramos todas las bisectrices interiores, tendríamos el incentro. Pero si la unión de las bisectrices estuviera fuera del triángulo original, se le conoce como excentro. ¿De acuerdo? Ahora, cebiana, por aquí, vamos a leer cebiana por acá, aquí está. Cebiana es aquel segmento que une un vértice, nace un vértice con un punto cualquiera, ¿de acuerdo? A esto de acá, yo le digo siempre el punto donde cual a usted se le pegue la regalada gana colocar, ¿de acuerdo? Cualquiera del lado opuesto de su prolongación, es decir, de B hasta acá es una cebiana. Yo puedo hacer una cebiana de aquí a acá a la prolongación de AC. ¿Ya? La prolongación de AC también puedo construir una cebiana. Cebiana interior, cebiana exterior. Eso es una cebiana. Aquí me olvidaba recordarles algo. Muy bien. HGO. Recuerdan que H es la unión de las... ¿Dónde está? Aquí está. Unión de las alturas, llamada ortocentro. G, la unión de las medianas, llamada baricentro. Y O, unión de las mediatrices, llamada circuncentro. Ahora, si nosotros tuviéramos esos puntos, solamente los puntos, imagínate que las líneas están por ahí, la altura, ¿no? La mediana, la mediatriz. Por un momento solamente los puntos, y uniéramos esos tres puntos, y los tres puntos coinciden en una recta. Ojo que de repente el triángulo no te permite, como en este caso, el punto podría estar por aquí, el punto G de repente, ¿de acuerdo? Y de repente no podríamos hacer esto, ¿no? Eso no va a funcionar. Tendrían que estar en la misma línea. Al estar los tres puntos en la misma línea, se le conoce a esta recta como la recta de Euler. ¿Ya? Ahí está, la recta de Euler, que hay una propiedad para eso. La propiedad te dice, aquí está, que dos veces el segmento OG, es decir, este de acá, si este segmento vale alfa, vamos a ponerle mejor una letra minúscula. Si este segmento vale A, el segmento GH será el doble. Este será el doble. No lo vamos a usar de repente para este tema, pero por favor es importante todo tipo de teoría que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Esperemos que se vayan a divertir. Acá hay otras propiedades que los vamos a usar también, que lo van a usar ustedes en sus actividades del libro como tarea domiciliaria. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir trabajando ahora los temas del compendio que ustedes tienen en casa. Si no los tienen, obviamente les vamos a dar en virtual. A ver, no se ve muy bien que digamos, pero algo podemos hacer, ¿de acuerdo? Así que bueno, en vez de estar viendo algo negativo, vamos a ver lo positivo. A ver, aquí hay un X, que es lo que me piden, ¿de acuerdo? Propiedad 1, ¿ya? Usted puede retroceder o también está en el libro. ¿Cómo se encuentra el ángulo X que está siendo formado por dos bisectrices interiores? Para eso necesitamos el ángulo que está aquí, que ese ángulo sería el suplemento de 100, que sería 80. Entonces el ángulo X sería
90, que es parte de la propiedad, 90 grados, más 80, muy bien, el ángulo de arriba dividido entre 2. X será igual a 90 más 40. Finalmente X vale 130. Ángulo obtuso. Muy bien. Seguimos con la número 2 por acá. A ver. Estás observando que en el triángulo ABC hay dos bisectrices exteriores. Por lo tanto, este punto D sería el excentro. ¿Ya? Y te están pidiendo que ahí es el ángulo X que está por acá. Recordemos la propiedad. Había un ángulo que necesitábamos en esta parte. Vamos a ponerle color verde. Este ángulo, vamos a ponerle M. ¿De acuerdo? M, por propiedad, es 90 menos la mitad de qué ángulo. ¿Recuerdas? La mitad del ángulo de acá. Pero este ángulo es el suplemento de 70, que sería 110. Recuerda que estamos viendo la propiedad. Sería entonces aquí 110. La mitad de 110, 55. M sería igual 90 menos 55. Esto es 35. Ahí está. Ya tenemos el ángulo M. ¿Podemos hallar el ángulo X por suplemento? Claro que sí. Por lo tanto, entonces X va a ser igual ¿a cuánto? Correcto, a 180 menos M. Eso significa suplemento de M. ¿De acuerdo? Esto de acá significa suplemento de M. El suplemento no es otra cosa que restar el ángulo 180 menos el ángulo M. Pero M ya lo tenemos. M vale 35. Entonces, 180 menos 35 sería 145. Ahí está. Ejemplo 3. A ver, seguimos. Estamos observando una bisectriz interior y una bisectriz exterior. El ángulo X, el que te piden, está aquí. Por lo tanto, necesitamos este ángulo, porque el ángulo X, según la fórmula o propiedad, me dice que es la mitad de este ángulo. Pero este ángulo es el suplemento de 130. El suplemento de 130 es restar 180 menos 130. O también decir cuánto le falta a 130 para llegar a 50. Perdón, para llegar a 180, 50. Entonces el ángulo X sería la mitad del ángulo que está en esta parte, 50. Eso está sencillo. X entonces es un ángulo agudo de valor 25 grados sexagesimales. Vamos con la 4. Por acá está la 4. A ver, si se puede ver, si no yo los voy guiando. Si BE, vamos a ver, a encender los lápices. BE está acá. Si BE es bisectriz interior, es decir que esto va a ser una bisectriz interior, vamos a ponerle alfa y alfa. Y EF es mediatriz de BC. EF, mediatriz, quiere decir que aquí está formando ángulo perpendicular y estos segmentos serían iguales, punto medio. ¿De acuerdo? Calcular el ángulo, la medida del ángulo ACB. ACB. En el medio entonces está C, esto de acá te pide. Vamos a colocarle ahí con una letra X. ¿Ya? Te piden X. Muy bien. Habría que analizar. A ver, analicemos el triángulo EBC. Si estos segmentos son iguales
y esto sería una altura para ese triángulo, entonces estamos asumiendo también que estos lados serían iguales. Estos lados EB o BE con S serían iguales. Es decir que alfa también se ha formado un triángulo isósceles. Alfa sería igual a X. ¿De acuerdo? X sería igual a alfa. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer lo siguiente por propiedad de la suma de ángulos internos de un triángulo. 36 más 2 alfa, vamos a ponerlo por acá. 36 más 2 alfa. Recuerda que alfa es igual a X. Ya no pondría alfa, pondría X entonces. Más X me debe dar por propiedad 180 grados. Sumatoria de ángulos internos. ¿De acuerdo? Acá sería 3X y el 36 pasaría a restar al 180. Esto quedaría 144. Muy bien. Tercia de 144. ¿Tiene tercia? Claro que sí. ¿Cómo saber que tiene tercia? Dato. Si la suma de estas cifras te da un múltiplo de 9 o un múltiplo de 3, tiene tercia. 4 más 4, 8 más 1, 9. 9 es múltiplo de 3, múltiplo de 9, correcto. Entonces tiene tercia. Muy bien. Entonces sacando la tercia sería 48. ¿Mm? Ejercicio número 5. Vamos ahora con el nivel intermedio. Calcular el valor de X. X está por acá. 70 es este ángulo. Y te dicen que AC, AE, esto de acá, y CF son alturas. Ajá. A ver. Si son alturas, se están formando 90 grados aquí. ¿De acuerdo? 90 grados. Y este ángulo X sería también el de acá. El ángulo X. ¿De acuerdo? Y si te das cuenta, se ha formado internamente un cuadrilátero pequeño. Y la suma de ángulos internos de un cuadrilátero conocido es 360 grados. Entonces podemos hacer lo siguiente. Sumar 90 más 90 más 70 más X y me debe dar 360 grados. Podemos hacerlo de esta forma. Paso 1 y luego una forma corta. 90 más 90, ¿de acuerdo? Más 70 más X igual a 360, porque es un cuadrilátero y la suma de ángulos internos de un cuadrilátero es 360. O podemos hacerlo de una forma corta también, paso 2. A ver, si tengo un 90 y un 90, prácticamente esto va a ir a restar, va a quedar 180. Entonces yo digo que 70 más X me debe dar 180 grados. La ley del pescado también. Aquí es 90, aquí es 90. ¿De acuerdo? Cabeza más cola es igual a la suma de las aletas. Eso lo vimos también en clase anterior. Entonces 70 más X me debe dar 180 grados. ¿De acuerdo? Listo, haciendo un esfuerzo mental. X vale 110. Vamos con el ejercicio 6. Ya se va haciendo un poco más difícil. Estamos observando allí dos bisectrices interiores. Ojo que no está atravesando o no está juntándose en este lado, pero se supone, ¿no? Uno tiene que asumir que ahí las bisectrices están intersectando con el lado opuesto. ¿De acuerdo? Este punto se llamaría incentro, recordemos, ¿no? Bueno, eso no lo vamos a hacer. Por propiedad 5x, ya que son bisectrices aquí y acá, va a ser igual que el ejercicio 1, 90 más la mitad del ángulo que está en este lado, que sería x. Muy bien, entonces vamos a colocar las x en un lado y los números enteros en otro lado. Esto será 5x menos 2
perdón, menos x medios igual a 90 grados. Operamos 2 por 5, 10, menos el 1 que está aquí invisible, sería 9x sobre 2 igual a 90. ¿De acuerdo? Sacamos novena 1, novena 10, y el 2 va a pasar a multiplicar al 10, x sería igual a 20 grados. Muy bien, seguimos. Ejercicio número 7. Acá. Ejercicio número 7. Veamos, analicemos. Bisectriz aquí, bisectriz aquí. Ángulo 70 por acá, ángulo 80 por acá. A ver, ¿qué podemos hacer en ese caso? Analicémoslo. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, a ver. Vamos a trazar una línea más, una proyección de MA por acá. Vamos a ver, sin flecha, así. Y una proyección de este de acá. Un poquito más acá. Listo, esto igual ahí. ¿De acuerdo? Y a este ángulo le vamos a colocar M. La geometría es bastante imaginación. ¿Por qué hizo eso, profesor? Bueno, pude haber hecho algo por acá también, ¿cierto? O por acá. Bueno, eso es cuestión de práctica e imaginación. La idea es que se formen triángulos. Listo. Ahora, analicemos que este ángulo que está adentro es el opuesto a este vértice. Entonces aquí sería θ. Lo mismo por acá. El ángulo que está aquí sería el opuesto a este ángulo, a ese vértice, entonces, perdón, a ese vértice sería opuesto. Por lo tanto, los ángulos opuestos por el mismo vértice son iguales. Hasta ahí estamos viendo que hay algunos detalles por colocar. Luego podríamos colocar algunos detalles más. Pero vamos a analizar la siguiente parte acá. En el triángulo ABC, vamos a colocar aquí también otra proyección para sacar un ángulo externo. ¿De acuerdo? Aquí. Solamente ese ángulo. Ese ángulo sería el suplemento de 80, sería 110. Ahora, ¿por qué hice eso? Porque aquí estamos observando que es ángulo externo, 2θ, aquí también hay ángulo externo, 2β, y aquí un ángulo externo, 110. La suma de ángulos externos de un triángulo, en este caso ABC, triángulo ABC, la suma de ángulos externos va a ser 360. Entonces voy a sumar 2 veces θ más 2 veces beta más 110, ¿de acuerdo? 110 aquí va a ser igual a 360, ¿de acuerdo? Si nosotros hiciéramos la operación rápida, aquí θ más beta debería darme 130, ¿de acuerdo? Sería una ecuación 1. Como hay varias variables, tendríamos que encontrar otra ecuación. ¿De acuerdo? Muy bien, podemos hacer lo siguiente entonces. Miren, ve. Si θ y beta vale 130, podemos encontrar el ángulo M. ¿Cuánto sería? Correcto, 50 grados. Ya que la suma de estos dos era 130. Y la suma de ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ¿de acuerdo? Y encontramos M. Por lo tanto, jóvenes, ya podemos encontrar el valor de X, si no me equivoco, en el triángulo, vamos a poner acá, triángulo M, N, y vamos a ponerle acá una letra, Q.
en ese triángulo la sumatoria de ángulos internos debe ser 180 grados. Entonces sería X más 70 más 50 me debe dar 180 grados. Haciendo la operación matemática veloz, X vale 60 grados. ¿De acuerdo? Parece difícil, pero no lo es. Vamos con el ejercicio número 8. Ahora, veamos, calcula el valor de X si AD y BC son bisectrices de los ángulos BAC y ACD. A ver, AD es bisectriz del ángulo BAC. Es decir, que aquí estos ángulos son iguales. Aquí tendría que ser 20. Porque el dato ahí es 20. Y ahora, BC, este de aquí, es bisectriz de ACD. Es decir, que estos ángulos son iguales. ¿Cuánto sería el valor de esos ángulos? Mira, ve, aquí hay 20 y aquí hay 60. La suma es 80. Sí o sí, el ángulo de aquí, todo, sería 100. La mitad, 50. ¿Por qué? Porque es bisectriz. BC es bisectriz. ¿De quién? Del ángulo ACD. ¿Listo? Hemos colocado detalles. Me piden encontrar X. Recuerda que X está en la parte de arriba, pero como es el mismo vértice que los está oponiendo, el ángulo de aquí también sería X. Entonces, en el triángulo A, este punto y C, sería 180 la suma de sus ángulos internos. Vamos a sumarlos de frente. X más 20 más 50, que me da 70, va a ir a pasar a restar al total, que es 180. Al ojo, entonces, X vale 110. Siempre colocarle al final el símbolo de grados sexagesimales. Vamos con el ejercicio 9, nivel avanzado. Calcular el valor de X en la figura. Muy bien, aquí hay un 40, beta, beta, bisectriz, alfa y alfa bisectriz y 2X. Muy bien, entonces está conocido el ángulo de aquí. 2X será igual a 90, ¿de acuerdo? Un poquito más, muy monstruoso, 90 más la mitad del ángulo que se opone a ese 2X. ¿Recuerdas la fórmula o propiedad? Muy bien. 40 entre 2, 20. 20 más 90, 110. Entonces 2X va a ser igual a 110. La mitad de ambos, X vale 55 grados. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. La pregunta número 10 la estamos obviando, está mal planteada. Ustedes lo van a observar en la página 78. Y en adelante hasta la 79 tenemos la actividad domiciliaria. Recuerden que son 5 ejercicios que ustedes deben traspasar a sus cuadernos para poder resolverlos con diferentes lapiceros de colores y detallados. Sin más que decir, Dios me los bendiga y hasta otra oportunidad.